Cuando uno empieza a decir cosas, ¿no? O a imaginar cosas, quizás podría decir que cuando comprendí, como decía un poeta cubano, que la poesía era un caballo luminoso, ¿no? Pero diría que también hay la otra cosa, que aquella que significaba arrojarse a los brazos de una mujer invisible. Y uno empieza a pensar aquello de que uno pensaba que la palabra y la poesía se acostaba con uno y era con el único que hacía el amor, y en realidad era un espejismo, absolutamente. Pero entendí cuando no podía vivir sin la palabra, sin pensar este mundo, porque uno piensa el mundo y piensa imágenes. Jamás piensa en la palabra árbol, piensa en el árbol. Uno puede imaginar muchísimas cosas, pero nunca palabras sueltas, no existen las palabras sueltas. La palabra existe cuando uno designa el mundo. Entonces, ¿cómo poder decir aquellas cosas que uno siente si no están las palabras? Y entonces, cuando entendí que no podía vivir sin la palabra, pero también, en realidad, uno siempre encuentra los mejores poemas en los otros, las cosas mejor dichas en los otros. Pero uno intenta, y me parece que la maravilla de algo es intentar. Y ojalá que de nosotros quede un verso suelto, una palabra, alguien que repita algo de nosotros. Los otros días ahí en un supermercado de la calle Colón, cuando yo le doy mi documento me dice, ¿usted Hugo Rivela? Sí, dice, yo todos los días me acuerdo de usted, me dice la chica de la cajera. Y yo pensé, bueno, no, nunca le debí nada, pasé sin pagar, digo, acá no sé qué. Y me dice, en la puerta de mi casa, en la puerta yo tengo colgada una palabra de un poema de usted. Y todas las mañanas, cuando salgo, después de cambiarme, miro esas palabras y salgo. Y le digo, ¿cuál es lo que has puesto? Y dice, afuera nos acechan los demonios. Y yo digo, ya está para mí. O cuando, estando en México, leo una noticia que sale en un diario importante de acá, subgénero del Clarín, donde un fiscal, Carlos Gonela, que inicia el juicio, el de la Perla, etcétera, pero también inicia un juicio de proxeneta, lee al final de su alegato, a un proxeneta le pide 12 años y medio de prisión, y lee un poema mío. Y yo me alegré porque dije, este poema ya está, ese libro ya tiene la significancia que debía tener, y por otro lado también me alegré porque no ha pedido ninguna pena para mí. Así que eso era, digamos, entonces en realidad a uno lo definen los otros, no se define uno como poeta. Por ahí yo digo, yo soy poeta porque no me atreví a decir soy escritor, porque encima escritor agarra el ensayo, la novela, qué sé yo, entonces encima es más agrandado. Y como uno dice poeta y empieza a nombrar aquellos que conoce, y entonces ahí dice, che, me parece que me queda demasiado grande este nombre de poeta. Pero una señora, una poeta, me acuerdo, en Tucumán, hablando justamente de esto, de los niveles de la poesía, dice, mire hijo, me dice, yo hice los albañiles.
Los albañiles son todos albañiles. Hay buenos albañiles, malos albañiles. Los colchoneros son todos colchoneros. Ahí vale. Los poetas igual, dice. Hay uno bueno y otro malo. Ay, bárbaro, entonces me digo que soy poeta. Pero digo, uno en realidad cuando busca y podría decir, como decía Hellman, aquello de que uno puede decir pío, pío en las más raras circunstancias. Y eso es para mí la poesía. El hombre mira al mar, ausente, encadenado al rostro del pasado, un pasado fugaz, casi invisible, pero pasado al fin, por tantas cosas, pero que fueron cosas que marcaron la rutina en la sombra del espejo, su pozo en él, la grieta de la mujer que amó. Algo se ha roto en él. Recuerda el carnaval cuando la noche en Volcán era un niño enharinado, y la mujer aquella, una silueta que lo iba enamorando entre máscaras rituales y la llovizna que humedecía su rostro lentísima y serena, con diablos y comparsa de un país colorido y distante. El hombre mira el mar mientras presiente que su corazón es la espuma que el viento empuja hacia el olvido. El hombre mira el mar, vuelve a mirarlo. Lo mira tantas veces porque cree reconocer los paisajes de ese país colorido y distante y la llovizna que humedecía su rostro lentísimo y sereno. El hombre mira el mar, lanza sus ojos contra el cielo absurdo, después se va y no puede saber si el mar lo va soñando o el mar es esa mujer amada que lo sueña. Hay una poesía que se escribe en Córdoba. Digo, porque si uno viera aquello de que Córdoba se hizo la universidad y que la universidad es la universalidad, y por aquí cruzamos tantos, por ejemplo yo que vine de Salta y me quedé, y tantos riojanos de San Luis, etcétera, etcétera, que vinieron a hacer de esta Córdoba algo distinto. Entonces quizás en un momento uno podría hablar aquello de que se llamaba cosmopolitismo, ¿no? O en todo caso, otros dirían poesía urbana, y uno preguntaba, ¿poesía urbana de cuántos habitantes? ¿De 100? ¿Urbana de 1000? ¿Urbana de 500? ¿De 10.000? Pero me parece que aquí coexisten todos, porque en esta maravillosa Córdoba existen poetas como Alejandro Nicotra, o como Romilio Robero, como Glauce Baldovín, o como Godino, o como tantos otros. Pero también, digamos, en estos últimos tiempos sucedió esto del Internet también descoloca las miradas, ¿no? Porque permite uno contactarse y sentir que cruzan miles de situaciones por esos mismos escritores. Entonces uno puede decir, como escritores jóvenes como Lucas Tejerina o Elena Aníbal o Marcelo Duguetti, pero también está sostenida por otros como Leandro Calle, Hernán Jaegui, Piro Garro, Leonor Movesín, Sonia Rabinovi, Julio Castellano. Digo, creo que hay una poesía en Córdoba maravillosa, con los chicos de Pan Comido, que trabajan tan duramente por una poesía. Digo que todos construimos una mirada y todos estamos en esto. Puede estar Schilling o Matoni, pero también, digamos, están estos otros que he nombrado, la Tere Andrueto y tantos otros escritores de Fiuste, tan amplios y con tanto conocimiento, con mayor solvencia que yo para nombrarlos, ¿no? Pero uno podría pensar
cuando hace muchísimos años, por los años 50 del siglo pasado, Juan Filloy, en Río Cuarto, decía que había que provincializar y regionalizar la literatura, ¿no? Irrumpir en Buenos Aires como las montoneras, ¿no? Porque todavía en esa época Dios atendía en Buenos Aires. Aún hoy, algunos pensarán, de todas maneras, el interior dio maravillosos escritores como Juan Carlos Bustriaza Ortiz, en La Pampa, digamos desconocido, ¿no? Jorge Leónidas Escuderos, en San Juan, Gatica y tantos otros, que venían a juntar aquella memoria de Manuel J. Castilla, de Armando Tejada Gómez, de Esteban Agüero, de Enrique Molina, de Olga Orozco, de Madariaga. Yo creo que hay una poesía en Córdoba que se nutre de todo ese entrecruzamiento de universalidad que tenemos, y me parece que eso es lo más hermoso que tiene. El tabernero afila la mirada en el último cliente, sonríe y la penumbra, por un instante, parece un pez dormido. Yo sé que aquieta un tigre, que lo empuja a saltar sobre las mesas y beber de las copas los restos de ginebra, pero contiene al tigre y saca a pasear entonces su cordero, le limpia las orejas, las pezuñas, acaricia su lomo dulcemente, señala con un dedo a aquella mesa y la mesera estira su cintura. La luz se apaga y la penumbra ya no es un pez dormido, sino un pequeño incendio. Corre el amanecer tras su pollera y baja Dios a besar sus pezones. Jadea como un poseso. Por un instante, Dios vuelve a ser hombre, entrega su corazón a las estrellas para que aquella mesera vuele al cielo. 2 whiskies más y ya no importa. La noche fue salvada en las monedas grises que la mesera recoge una por una del piso en donde dejó su cuerpo lleno de agujeritos. Siento que lo que hondamente cruza en lo que sostiene la mirada poética es básicamente lo social. Y en cuanto también lo lírico, pero en ese caso, a ese yo lírico trato de destruirlo para hacerle un hombre social. Pero me parece que eso es y es hondamente latinoamericana, por aquello de que también yo vengo de un lugar en donde esta América Latina irrumpe en cada uno de nosotros y que después con las lecturas empieza a armonizarse de otro modo. Yo leí hace muchos años cuando decía: nosotros somos un país porque fracasamos en ser una nación, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Y a mí me golpeó mucho esto que decía Ramos, del mismo modo, aquello de que decía Simón Bolívar: en América Latina inventamos o erramos. Digamos, fueron como fuertes pasos en lo que era la construcción de ese yo poético, esa columna de la pregunta, ¿no? Me parece que nosotros somos eso que uno te decía, lo que ha leído, lo que uno piensa, lo que uno
suma del pensamiento de los otros es lo que apenas, chiquitito, por ahí puede atisbar. Eso me parece que lo que sostiene a mi poesía es lo latinoamericano, lo social. Alguien hablaba de un surrealismo latinoamericano, y yo decía en alguna manera también que me preocupa mucho aquello que decía Carpentier sobre lo real maravilloso, ¿no? Y como columna absolutamente esencial de lo que escribo.